Hola, ¿qué tal? Buenas noches, el Señor Jesús les bendiga. Bueno, entonces aquí estamos agradecidos con el Señor por este tiempo, por un día más, porque con el entendimiento sabemos que un día más significa un día menos para estar en su presencia. También entonces agradecido con el Padre por el privilegio de poder compartir con ustedes esta vida de fe, compartir este tiempo. Bueno, hoy se hicieron todos para un solo lado, entonces quedo yo ahí como mirando solamente para acá, pero bueno, no hay problema. Y bueno, bien. Vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a orar, vamos a clamar para que sea el Padre a través de su Santo Espíritu conmoviéndonos, ayudándonos, para que nosotros hoy en esta hora podamos entonces tener claro el entendimiento acerca de lo que es entonces ese tiempo, ese periodo del cual la Biblia habla y se llama la gran tribulación. Que sea el Padre trayendo la revelación de esa voluntad suya a nosotros, a nuestras vidas, que podamos conocer bien, entender bien todo lo que tenga que ver y esté relacionado con este tema, para que pues primeramente sea de edificación para nuestro espíritu y además también para que pues seamos capacitados y el Señor pueda usarnos con poder, que aprendamos bien por medio de la Biblia, para que también a través de la Biblia podamos entonces enseñar. ¿Están de acuerdo? Vamos a orar. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Dios de los vivos, por este tiempo que yo y mis hermanos podemos venir y puestos de acuerdo por la fe en tu Hijo Jesús el Cristo, presentarnos, Señor, delante de ti, Padre, para reconocer y confesar tu deidad, tu exclusividad, como el único Dios verdadero, el Creador del cielo y de la tierra, y también a tu Hijo Jesucristo, al que enviaste a este mundo, como el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, entendemos que ahora es a través de la justicia que es por medio de la fe en Él y en esa obra suya en la cruz, esa sangre que Él derramó para el perdón de nuestros pecados, que podemos estar en la presencia de un Dios santo, en la presencia de un Dios santo y decirte, Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, porque con lazos de amor, de misericordia, hasta este día, con la diestra poderosa de tu justicia, nos has sostenido, nos has ayudado. No solamente, Señor, enviaste a tu Hijo, estamos agradecidos por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a este mundo a morir por nuestros pecados, sino por permitirnos, Señor, creer en ello. Gracias por obrar con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por la palabra escrita. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por el ministerio. Gracias, Señor, por este tiempo y este compartir, esta vida de fe, Padre Santo, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Padre, y ahora yo y mis hermanos estamos aquí porque anhelamos, Señor, adquirir el conocimiento correcto a través de tu palabra y por medio de la revelación de tu Espíritu Santo acerca, Señor, de este tema de la gran tribulación. Por favor, ábrenos las Escrituras, Señor. Ábrenos las Escrituras, Señor, y permítenos a través de ellas conocer bien, aprender bien. Primeramente, Padre, para que sea de beneficio, de provecho para nuestras almas, pero también, Padre, para que seamos, Señor, capacitados y también puedas usar con poder y gloria en nuestras vidas. Que aprendamos bien por medio de la Biblia, para que también por gracia recibimos, por gracia podamos enseñar bien a través de la Biblia a otros, Padre. Palabra viva y eficaz corre en nosotros y a través de nosotros. Que seas tú, Señor, dándonos vida y vida en abundancia, y vida para que esta vida, Padre, no solamente para que abunde, sino que sobreabunde y otros puedan venir y beber. Danos vida, Padre, por la vida hasta la vida misma, Señor. Que todos nosotros podamos, Señor, llenos de fe, llenos de tu Espíritu Santo, seamos con denuedo, Señor, dando a conocer el misterio del reino de los cielos. Seamos vasos, instrumentos escogidos, preciosos, eficaces en tus manos, para que más crean y salgan de la potestad de Satanás y vengan de las tinieblas a la luz admirable de tu Hijo amado. Padre, todo esto te lo pedimos, Dios de los vivientes, a tu gracia, a tu buena voluntad, Padre nuestro, encomendamos, Señor, nuestras vidas este tiempo, y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bien, entonces vamos a ver cómo estamos de ánimo. Buenas noches. Buenas noches.
sí mejoró la cosa, es que faltaban la hermana Ben y la hermana Gabriela. Faltaban, hermano. Bueno, entonces, chiquillos, perdón, entonces, bien, alguien que quiera de pronto compartir un poco acerca de lo que vimos la clase anterior, alguien que tenga de alguna manera pues algo que lo haya impactado, que haya pues lo haya conmovido y pues lo haya llevado a escudriñar, a ver, en fin, alguien que quiera entonces hacer un aporte. Uno solo, por favor, no puedo con todos, digamos. No puedo con todos. Hermana Cheli, por favor. El estar velando, que fue una de las cosas que más se habló, que la iglesia, los que van a estar presentes en las bodas, van a pertenecer o tener el privilegio de la primera resurrección, es la iglesia, que son los que se encuentran velando, los que se van a encontrar velando. Entonces, y los que durmieron velando también. Bueno, ok, y entonces, a ver, pero recuérdeme más puntual, de manera más puntual, acerca de qué fue lo que hablamos la clase pasada. ¿Cuál fue el tema que tocamos la clase pasada? Anita, aquí puedes. Aquí que es que gracias. Alfonso molesta mucho y me la distrae. Entonces. Ahora ya vamos en Felipe. Bueno, entonces Felipe, colabórame un poquito más o menos recordándome un poco acerca de qué fue lo que compartimos la semana pasada. ¿Cuál fue el tema? La semana pasada hablamos acerca del rapto y lo dividimos en dos, en las bodas del Cordero y la gran tribulación, y hablamos acerca de las bodas del Cordero. Bien, perfecto. Hablamos acerca del rapto. Y como tal, entonces, vimos que hablando acerca del rapto, ¿qué? Lo dividimos en ¿qué? ¿En qué? Exactamente. Entonces, estamos analizando estos eventos, mis amados hermanos, y entonces, como les decía hace 8 días, no es que no sea fácil, sino que hay que estar bien en todas para poder analizarlo de la manera correcta, porque entonces no puede quedar, digamos, duda acerca de que, en este caso, por decirlo así, hablar el evento como tal del arrebatamiento de la iglesia es lo que da comienzo al periodo de la gran tribulación. Entonces, un ejemplo, a ver, una pregunta que se me ocurre. Con respecto a esto que hemos venido hablando, que hemos venido compartiendo, ¿ustedes qué piensan? Que entonces la iglesia, o que han entendido hasta ahora, la iglesia está, o ¿cómo se dice? La iglesia sufre o vive ese periodo de la gran tribulación. Ok, entonces, muy bien. ¿Ven? Muy bien. Porque entonces, efectivamente, para los que, digamos, entonces no han todavía tenido claridad acerca de esto, lo que se conoce como ese periodo de la gran tribulación, que es lo que vamos a ver ahorita, es entonces ese periodo de el juicio y de la manifestación de la ira de Dios que tiene lugar una vez entonces el Espíritu Santo y la iglesia son arrebatados. ¿Ven? Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta que la iglesia no está en esta tierra, no está aquí, en ese periodo que conocemos como la gran tribulación. Y ya vamos entonces a mirar, digamos, en qué nos apoyamos o en qué versículos bíblicos lo podemos ver. Pero una parte importante entonces, que más o menos tocó la hermana Cheli, pero pues no muy bien o muy claro, es, acuérdense que nosotros hablamos acerca de un rapto de alguna manera entonces parcial. ¿Sí o no? Sí. Un rapto parcial, o no lo vieron como tal parcial.
porque no son las 10 vírgenes las que se van, sino que se van las 5 vírgenes que son las prudentes, las que están velando. Y eso es muy, muy importante porque entonces, como ayer les preguntaba desde el púlpito, les hago siempre, si yo les pregunto, casi que todos, de alguna manera, digamos, teniendo la fe que tenemos, pues entonces vamos a decir, ¿todos somos hijos de Dios? Sí, pues todos somos, sí. ¿Usted es hijo de Dios? Sí, usted es hijo de Dios. ¿Usted es cristiano? ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Ve? Pero realmente entonces debemos entender, cuando hablo acerca de rapto parcial, estamos entonces refiriéndonos a que la Biblia enseña en que solamente los que estén en la llenura, disfruten de la llenura del Espíritu Santo, los que tengan aceite en la lámpara. Los otros, aunque son creyentes, han creído, han manifestado la fe en el Cristo, en el Hijo de Dios, como el único Señor, suficiente Salvador de sus almas. Acuérdese cuál era el detallito. Ellos tenían un detalle. ¿Se acuerdan cuál era el detalle? Que no estaban vestidos de lino fino y resplandeciente. Porque el lino fino y el resplandeciente son las ¿qué? Las obras de los santos. Porque entonces no habían hecho para el reino por el reino y para el reino de los cielos. Recibieron el denario y lo enterraron en tierra, lo cavaron en tierra. Entonces esas personas no van a ser guardadas de la ira, aunque hayan creído y aunque tengan la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y aunque entonces lo hayan aceptado, lo que les repito, y hayan confesado su fe como tal, esas personas no van a participar del rapto, que son salvos, simplemente. Tienen salvación, porque han confesado, han creído, igual que el ladrón en la cruz. Pero todavía sus obras, por decir algo, no sumaron obras, no hicieron las obras, y por negligente, por perezosos, y todavía el Señor no había quitado el candelabro. Su paciencia todavía no se había agotado para con ellos, o simplemente recibieron la salvación ayer y el Señor vino mañana. ¿Me explico? ¿No? ¿Perdón? No alcanzaron a vivir la vida de fe por el Espíritu Santo, no alcanzaron a la santificación, no alcanzaron la santificación, no padecieron afrenta por amor a su nombre, no son coherederos juntamente con Cristo Jesús, porque no juntamente con Cristo Jesús padecieron. ¿Se acuerda que hay una condición? ¿Se acuerda que está diciendo claramente que el mandamiento del Señor es entonces velar? Y entonces no están velando. Los que no están velando no se van. Los que no están velando no se van. Entonces esas personas quedan. Y esas personas sí tienen que atravesar la gran tribulación. Esas personas sí tienen que atravesar la gran tribulación. Entonces, mucho cuidado, porque cuando de alguna manera, entonces, bueno, gracias al Señor, pues en ustedes yo sé, hoy ahí, y tal vez no sé en los que estén viendo esta enseñanza, para que no haya confusión en materia de qué, porque la confusión está más a la mano de lo que uno podría pensar o sospechar, porque la confusión está en que desafortunadamente existen muchísimas Biblias de estudio o muchísimas Biblias con comentarios bíblicos donde pues efectivamente esos comentarios fueron hechos entonces no precisamente por siervos del Dios Altísimo, hombres que tengan revelación de Dios, sino simplemente por teólogos que hacen, digamos, de alguna manera una conjetura y un análisis de datos. ¿Ve? Y entonces ahí es donde volvemos entonces al nudo y entonces empieza a haber confusión. ¿Por qué? Porque entonces ahí es muy, muy probable que se vayan a encontrar de acuerdo, digamos, a si es de corte, llamémoslo así, pentecostal, tradicional, en fin, donde va a estar diciendo
o asegurando pues de que de alguna manera el rapto de la iglesia, digamos, la iglesia somos todos. La iglesia somos todos. La iglesia son todos. La iglesia son todos, todos, todos los que vienen aquí el domingo, los que se sientan aquí, esos son la iglesia. Y entonces, eso no es así. Entonces ya aprendimos acerca del rapto de la iglesia y que entonces el rapto de la iglesia está ocurriendo, como les digo, entonces antes y marca el comienzo de la gran tribulación. Vamos a mirar entonces, a despejar ese punto para pues primeramente saber por qué tenemos plena seguridad de que como tal la iglesia no va a participar, no va a estar en este mundo, en esta tierra, presente en el momento de la tribulación. Vamos a Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 1, versículo entonces Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo a partir del 13. ¿Listos? Primera Tesalonicenses 4 a partir del 13. Dice así: tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que haberamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios,
habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velamos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Ojo, entonces un punto importante para que no haya confusión. Lo aclaré, pero yo soy, nuevamente, repito y repita, se fueron a bañar, quedó, repito, ¿quién quedó? Y que sea, durmamos o velemos, está diciendo, sea que entonces seamos cortados de este mundo antes de que venga el Señor. Eso significa dormir, para que no vaya a decir, ahí vea pastor, dice que los que están durmiendo también se van. O sea, sí, con la iglesia de dormir. Pero bien, entonces no le pongamos mucha tiza, en fin, o ya sea que lo cogió ya habiendo muerto en la carne, o sea, durmiendo, o estando vivo, ¿ok? Pero entonces el punto importante es el versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar, ¿qué? Cuando hablamos acerca de salvación, realmente todo el contexto como tal está haciendo referencia, está hablando acerca de ser salvos. ¿Y de qué hablamos de salvación? De escapar de la ira de Dios, de la manifestación del justo juicio y de la ira de Dios. Mucha atención. ¿Ve? Entonces, por eso es que nosotros debemos entender que bíblicamente hablando, todo el tiempo, ya vamos a mirar más versículos, ya vimos vamos a mirar más, que entonces están dejando claro y están dando testimonio acerca de que los que estén velando van a ser arrebatados y van a reunirse con el Señor, y no van a participar, no van a vivir ese periodo llamado como la gran, mire, ojo, ¿por qué es importante que mire? Este punto aquí, quiero recalcar acerca de este punto aquí. Gran, porque ahí también hay muchísima confusión. ¿Por qué hay muchísima confusión? Porque es que la Biblia habla acerca de tribulación, pero la Biblia también habla acerca de gran tribulación. ¿Sí me explico? ¿Me siguen? Y cuando entonces se refiere a tribulación, está hablando acerca de efectivamente los padecimientos que como cristianos debemos entonces sufrir. ¿Ve? Pero cuando habla acerca de gran tribulación, habla de la venganza de Dios para el mundo que nos hizo sufrir. ¿Me siguen? Es la venganza de Dios. Por eso hay que entender esa parte bien. Es la venganza de Dios para el mundo. El Señor dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, tribulación. ¿Sí? ¿Así? Y padecemos afrenta por amor a su nombre, y eso es una tribulación. Pero esa tribulación en el cristiano no es, entonces, y ahí hay que distinguir mucho. Ay, pastor, aquí estoy atribulado. Y entonces hay que diferenciar, hay que discernir si está siendo atribulado por desobediente o está siendo atribulado por obediente. Porque hay de las dos formas. ¿Sí me explico? Está siendo atribulado porque está recibiendo la justa retribución al extravío de su corazón, por no ser fiel al Señor, por no amar al Señor.
le pasa lo que le pasa, vive lo que vive y le va como le va. Y entonces, ay, aquí llevando la cruz de mi Cristo, aquí padeciendo afrenta por amor a su nombre. Está equivocado. No. Ay, sí, hermana, usted le pone bonito, ¿cierto, hermanos? ¿Cuántas personas ha traído a la iglesia? ¿Con cuántas personas? ¿Cuántos grupos de estudio tiene? ¿A cuántas personas? No, pastor, a nadie, pero es que con ese esposo, con esos hijos, con ese vecino, con ese jefe, con esa gente, con aquí, con allá, bueno, allá, bueno, sí. Están muy atribulados, sí, el negocio se puso duro, pastor, usted sabe, y las ventas y aquí, por allá, y así, sí, bueno. Entonces se enredan los conceptos. ¿Ve? Y entonces no hay que enredarse. Una cosa es entonces, claro que sí, como hijo desobediente, estar llevando la disciplina del padre. Y otra cosa es entonces, como hijo obediente, siendo atribulado por el mundo. ¿Sí me siguen o no? ¿Sí queda suficientemente claro? Siendo atribulado por el mundo. Al cristiano, al Hijo de Dios obediente es el mundo, Satanás, sus cortes de maldad, sus huestes, los demonios, los hombres hijos del diablo, los seres humanos hijos del diablo, así sea su esposo que no va a creer, incrédulo, así sea su santa madrecita, que no cree, lo atribula, su hermano el menor, el que lo ama tanto, la atribula, sus propios hijos lo escarnecen, lo atribulan. ¿Me siguen? Entonces, es eso. Y cuando hablamos por eso, entonces hay también mucha confusión. Y hay muchos comentarios bíblicos, o hay muchas, digamos, comentarios, ya me pegó la palabra comentarios, muchas posiciones denominacionales, entonces donde un grupo, un segmento habla acerca de que la iglesia pasa la gran tribulación, y otros que no, que la iglesia, y por fin entonces, ¿qué es o cuál es? Pues la verdad de lo que dice la Biblia. Y lo que la Biblia está diciendo el Señor es que el Señor, vamos a ver más versículos, pero con con un solo versículo, aunque yo sé que un solo versículo no, y lo vamos a ver por eso más, pero ahí dice claramente, porque no nos ha puesto Dios, ¿qué? Para ira, sino para ¿qué? Para salvación. No para ira, sino para salvación. Entonces, cuando hablamos acerca de que si la iglesia tiene tribulación o participa de la tribulación, ¿qué dicen? ¿Sí o no? Levanten la mano pensando, levanten la mano el que van a hablar. La iglesia padece tribulación, la iglesia sufre la tribulación, ¿sí o no? Ok, por eso, entonces sí sufre tribulación, pero de parte de Dios, lo que recibe es que el castigo por la desobediencia. ¿Sí? El castigo por la desobediencia. Pero por parte del mundo recibe la tribulación. Recibe entonces afrenta. Recibe entonces, como dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción. Porque el mundo nos aflige. Satanás, los ángeles caídos, las cortes, los gobernadores de las tinieblas, los demonios, los incrédulos, todos están aquí para oprimirnos, Por eso cuando usted y yo oramos de manera eficaz, ¿cómo es orar eficazmente? Que hallemos gracia delante de los hombres, poder hallar gracia delante de los hombres para que no nos atribulen. Porque de la nada, solamente por el solo hecho de ser creyentes, por el solo hecho de ser cristianos, tome. Entonces es importante que tenemos tribulaciones, claro que sí, pero no podemos confundir entonces estas tribulaciones con este evento que es la gran tribulación. ¿Ven? Entonces, aquí acabamos entonces, vamos a salir de que no nos puso Dios, ¿qué? Para ira, sino ¿para qué? Para salvación. Entonces es pensar como tal ejemplos bíblicos
Entonces, ¿qué hizo Dios con Noé y con los que se montaron en él en el arca? ¿Los guardó del diluvio o no? Y estaba en el diluvio y vino el diluvio es la sombra de la gran tribulación. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Y el Señor, hablando de ese día, dijo que será como en los días de Noé. ¿Se acuerda o no? Pero Noé estaba, ¿qué? Guardado en la barca. Estaba guardado en la barca. Estaba, pero entonces participó el diluvio. No, la ira de Dios no estuvo sobre él. ¿Perdón? No lo alcanzó, la ira, él lo guardó de la ira de Dios. A Lot de Sodoma y Gomorra, ¿lo guardó o no lo guardó? A Rahab la ramera, ¿la guardó o no la guardó? Todo el tiempo usted y yo debemos ver ese remanente, la fidelidad de Dios, guardando a lo suyo, guardando los suyos, protegiendo sus intereses, guardando, siendo fiel para con el que ha sido fiel con él. Entonces empecemos por pensar ya tenemos le di los eventos bíblicos, ¿cierto que sí o no? Pero entonces ahora pensemos como tal, hagamos esa retrospectiva de lo que nosotros conocemos a Dios. Dios es fiel para con el que Él es fiel. ¿Ve? Dios es fiel para con el que Él es fiel. Si usted y yo vamos a ver entonces, de hecho, por decirlo así, cuando hablamos entonces de la destrucción y de la caída de Jerusalén, para la época que cayó Jerusalén, que fue en el año 70 después de Cristo, ya prácticamente la iglesia en Jerusalén, ya no hay memoria de la iglesia en Jerusalén. Ya casi que, ¿sí me siguen o no? Los ancianos de la iglesia, los que estaban en la iglesia en Jerusalén, en el comienzo, prácticamente ya no hay testimonio de que, digamos, no hay testimonio en la Biblia de la destrucción, pero también cuando usted ven ya, digamos, las primeras de Pedro, usted ya ve a Pedro casi que en el ocaso, le dice que lo van a matar. A Pablo dice que ya lo van a matar. Y solamente habla acerca de, digamos, de Juan, que es el último. Si yo quiero que quede hasta el fin, que estaba en ¿dónde? En Patmos, allá en Grecia. Largo. ¿Ve? Entonces tenemos el testimonio de que prácticamente ya la iglesia no estaba ni siquiera en Jerusalén en el momento que los romanos tomaron Jerusalén y destruyeron el templo. Ya ellos no tenían nada que hacer ahí en el templo. Ya el templo no era el centro de su fe. En cambio el Señor, cuando ahorita vamos a leer, el Señor sí dice que vuestra huida, sí les dice entonces que les va a anunciar para que entonces los eventos que van a suceder, para que ¿qué? Para que salgan la fidelidad del Señor. Les dice y les anuncia ahí en Mateo ya, y en todos los hemos leído, pero lo vamos a retomar, dándoles entonces conocimiento acerca de los eventos que van a ocurrir, para que entonces tengan entendimiento, y cuando vean Jerusalén rodeada de ejército, entonces no se queden a esperar a ver qué va a pasar, porque el fin es eminente. Y los que lo saca. Entonces, antes de que venga la destrucción, ellos ya, el Señor ha dado palabra para que pudieran tener conocimiento y ¿qué? Señales, y puedan ¿qué? Huir, salir, escapar de la ira de Dios para con Jerusalén, o no era para con los judíos. Como a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, entonces vino el juicio de Dios, o no vino el juicio de Dios. Destruyó el templo, lo sacó. Cambió el nombre de Jerusalén, cambió el nombre de Judea, se llama Palestina, se llama Haya Capitalina. Ya no hay templo, no hay ciudadanía judía, no pueden permanecer ahí. Son deportados, llevados como aguateros y leñadores y esclavos a todas las naciones. Pero antes de que todo eso suceda, ya el Señor les ha dicho que va a ocurrir y les va a dar dado las señales para que salieran. Entonces, quiero que veamos entonces, para que
entendamos el concepto de tribulación y gran tribulación como tal, y entender entonces esta parte es maravilloso. En el capítulo 1 es que estamos ahí en Tesalonicenses, quería que siguiéramos ahí. En el capítulo 1, en el capítulo 1, perdón. No, estábamos en Primera de Tesalonicenses. Leímos 5:9, ahora vamos a segunda y vamos al capítulo 1. Para que tengamos el concepto claro de lo que les explicaba acerca de la gran tribulación, la tribulación por parte de quienes son los que nos atribulan, y cómo la gran tribulación es la venganza de Dios para el mundo por atribular. ¿Ya? Segunda capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Lo lee? ¿Sí lo lee? Por todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostrar. ¿Qué es esto? Del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. ¿Sí lo siguen o no? ¿Les quedó claro de lo que estamos hablando o no? Daros a vosotros ¿qué? Reposo, y a ellos ¿qué? Tribulación. ¿Sí? Esa es la gran tribulación, y como está diciendo aquí, es la venganza de nuestro Dios para contra el mundo y con la corriente del mundo, y para con el diablo, para con el hombre que está al servicio del diablo, y atribula a sus hijos. ¿Ve? A nuestro Señor Jesucristo entonces no padeció tribulación por causa del Padre, de parte del Padre, que es un hijo obediente en todo, pero el diablo y las huestes de maldad y los hombres que hacían lo atribulaban. ¿Cierto que sí? Y entonces mirarán al que traspasaron y dirán a los montes: caed sobre nosotros, porque esos son hijos de los 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 que mataron a su Cristo, de los que negaron a su Cristo, y lo siguen matando cuando lo están negando. Están diciendo, y todavía están diciendo, a Barrabás. Están diciendo: queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. Entonces es aquí claro también que dice: y daros a vosotros ¿qué? Reposo, y a ellos ¿qué? Tribulación. Sigamos viendo esos puntos. Vamos ahora a maravilloso también en Apocalipsis,
capítulo 8. Quiero que entendamos, bueno, pero no puedo, es que sí, güey madre, se las trae porque para manejar todo bien secuencial es difícil, pero no imposible. Vamos con la ayuda del Señor a hacerlo. Leamos este y después miramos a una parte donde quiero que vayamos. ¿Listo? ¿Apocalipsis qué? No, 7. Apocalipsis 7, versículo 9. ¿Qué dice? Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo, y él está sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ellos. ¿Quiénes son? De los ojos de ellos. ¿De quién está hablando? ¿Quién es esa multitud? Esa es la iglesia. Esa multitud de todas lenguas, de toda nación, de toda lengua, de toda nación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea. Ojo, miren qué importante, Leamos entonces el 14 nuevamente. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermano, ¿qué le llama la atención de esa versión 14? Dígame con libertad, por favor. ¿Qué le llama la atención? ¿Qué ve? ¿El 20? No. ¿Qué? No, del 14, del 14. A mí el que han emblanquecido, lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. ¿Qué le llama la atención? ¿Qué es lo que le llama la atención de esa porción, de ese pedacito, digamos? Bueno, que es, digamos, que en la sangre de Cristo, ¿verdad? En la sangre que Él derramó, bueno, que nosotros ahí tenemos
la fe en Él, en esa sangre y el perdón de nuestros pecados, luego que nos arrepentimos, pero que hay un proceso de lavado de las ropas, o sea que tenemos que pasar, por así decirlo, ese proceso. Yo lo veo así, ¿no? O sea, Perfecto. que hay que Gracias. pasar ese proceso. Perfecto, gracias. ¿Alguien más que le llame algo la atención ahí? Marquito, por favor. Bueno, ahí donde dice, pastor, estos son los que han salido de la gran tribulación. Yo entiendo que, como usted lo decía ahora, los que han salido son los que escaparon a esa gran tribulación, que no tienen parte, ya no tuvieron parte en esa gran tribulación. Número uno. Y número dos, yo pienso que eso causa mucha confusión en las personas que no tienen el conocimiento, porque piensan que en la gran tribulación todavía, de hecho se lo digo porque una vez una persona me lo señaló y me dijo que mire, como en la gran tribulación todavía tienen tiempo de salir, o sea, salieron de ahí y no salen, porque no, yo pienso que no, ya no, o sea, los que salieron de ahí, los que él vio, ya no tuvieron parte en esa gran tribulación. Ok, ya vamos a explicar, ya voy a explicar por qué dice estos son los que han salido. Ya voy a explicar. Pero bien, gracias Marco por el aporte. ¿Alguien más que le llame la atención? Cuéntenos, hermanita Cheli. Bueno, gracias Juan Carlos. Pastor. Pastor Juan Carlos. No hay forma. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Para mí, lo que entiendo también de la iglesia, cuando se habla de lino fino, de ropas blancas, es que han hecho, son las obras, las buenas obras. Entonces han tenido la oportunidad de trabajar, de velar, de obrar, de hacer buenas obras. Eso es lo que entiendo. Bien. Bien. Hola, que para mí es los que fueron santificados y por ende glorificados, por eso emblanquecidos con la sangre. Ok, muy bien. Aquí hay dos cosas. Mire, esos son los que han lavado sus ropas, pero no solamente las lavaron, sino que fueron más allá. Eso es salvo y santo. ¿Ven la condición? El creyente lava sus ropas, lava en la sangre de Jesucristo, ¿sí o no? Se lava por gracia en la sangre de Jesucristo, pero es emblanquecerlo, es algo que está ocurriendo de manera que adicional. Usted lava la ropa, pero es que nosotros no tenemos el entendimiento acerca de eso, porque ya hoy nosotros no manejamos eso. Ya no manejamos ese tiro, porque la ropa se lavaba para quitarle el mugre y después había que hacerle un proceso de blanqueamiento. ¿Se acuerdan en la transfiguración en el monte? Vamos a mirar un momento, por favor. Marcos, capítulo 9. Son detalles minúsculos, chiquiticos, pero cuando usted y yo tenemos ya claro el contexto, empezamos a verlo por toda parte. Empezamos a ver por toda parte que hay una gran diferencia y estaba señalando. Marcos 9. ¿Ya? Pucha, ya y yo no he llegado. ¿Cómo era la cosa? Lucas es antes, Marcos es sí. Pero aquí Marcos 3. Y aquí tengo que la hermana María Teresa muy amablemente me dio, pero Marcos, ¿qué? Ay, estoy en 9, no, estoy en 3, qué loco. Marcos 9, versículo 9, leamos desde el 2.
6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan y le llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer. ¿Están entendiendo o no? Usted podía llevar la ropa a lavar a la casa, usted la ropa la lavaba en su casa, pero la llevaba de un blanqueador para que le hiciera una limpieza, o sea, un trabajo posterior, como almidonar. Usted no conocen esa parte, que ya hoy en día tampoco, que se almidonaba. ¿Sí se acuerda o no? Con un almidón para que entonces quede más blanco, resplandeciente. Es un trabajo que hay que hacerlo. El blanqueamiento es después de lavar. Usted primero tiene que lavarla, pero posterior, después de haber lavado, entonces hay que emblanquecerla. Eso es la vida en el Espíritu Santo. Y por eso aclara que son ellos. Esos son los que han lavado y han emblanquecido. ¿Ve? Todo el tiempo. ¿Ve? Y entonces este versículo es impresionante también. ¿Qué más prueba? ¿Quiénes son estos? Esta gran multitud. Los que confiesan al Padre y al Hijo. Pues los salvos y santos, la iglesia. ¿Cierto que sí o no? Y ellos entonces dicen que han salido de la gran tribulación. Entonces, mucha atención, porque es que entonces estábamos allá en Apocalipsis 9. Apocalipsis 7. Entonces, ¿por qué dice que han salido? ¿Ve? ¿Por qué dice que han salido? Porque hay que, cuando yo les voy a dar la técnica para que lean desde ahora con el entendimiento ya a Apocalipsis hay que leerlo de esta manera. El primer capítulo, el segundo, el tercero y hasta el tercero es donde el Señor está hablando hoy por el Espíritu Santo a la iglesia. ¿Sí? Habla de las 7 iglesias y hay características en esas iglesias, ¿se acuerda? Y entonces, una característica, digamos, a su entender, ¿ustedes lo han leído o no? ¿Cuál es la iglesia blanca, sin mancha, sin arruga, según ustedes? ¿La de cuál? ¿Sí lo tienen claro o no? Ya lo conocen, ¿verdad? Bueno, eso ya lo tienen claro, que bueno, hemos avanzado mucho. Hay 7 y hay una que tienen bien, pero el Señor les haya ¿qué? Como cuando usted está todo limpio, pero, mire, tiene un suciecito. Pero la iglesia de Filadelfia, ¿qué? No tiene nada. No tiene nada. Entonces fijémonos en la iglesia de Filadelfia para que veamos también que no hay tribulación para esa iglesia. ¿Qué dice? 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo te entrego en la sinagoga de Satanás. Y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra.
He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tiene, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le daré, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Más, seguimos viendo. ¿Están viendo? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Están claros? ¿Y están viendo ahí más o no? ¿Ve? Que también está diciendo que a esa iglesia que es blanca, sin mancha y sin arruga, la va a guardar de la tribulación. ¿Ve? No va a participar. Entonces Apocalipsis está hablando el primero, el 1, el 2 y el 1, el 2 y el 3 de eso. El 4 y el 5 están hablando acerca de la adoración celestial, y a partir, escúchenme bien, del capítulo 6, mucha atención para cuando lo lean lo entiendan. Estamos hablando entonces que de alguna manera, escúchenme bien, comienza la gran tribulación. Pongan atención, para que estamos aprendiendo, ¿sí? Es desde el capítulo 6 de Apocalipsis, donde comienza a hablar acerca de los sellos, y habla de los 4 jinetes y de los 7 sellos. Entonces, la gran tribulación, para que la ubiquemos en Apocalipsis, comienza en el capítulo 6 y termina ¿en dónde? ¿En dónde? Ahí termina, es con tilde en esta. Yo no sé por qué. Terminó. En el 19. Con la venida del Señor, con la manifestación visible del Señor. Que es un periodo de 7 años. Ahora quiero que entendamos, escúchenme bien, mucha atención, pónganme atención aquí, porque hablamos de que estos han salido. ¿En dónde lo leímos? ¿En el capítulo qué? 7, lo leímos en el capítulo 7, ¿cierto que sí? Y dice, perdón, en el 7, y dice, porque estos han salido. Ojo, mucha atención, porque entonces, escuchen bien, mucha atención, hay un periodo, llamémoslo así, no sé, no creo que genere confusión, pero para que entendamos, pre-gran tribulación, que es lo que ocurre entre el 6 y el 8. Entre el 6 y el 8, llamémoslo así, esta es la preparación en el mundo espiritual para ya la manifestación. ¿Me sigue? Y entonces hay eventos en esta preparación, pero ya ha empezado, porque ya salen los jinetes, salen en el 6. Entonces ya la orden está dada. Entonces, entre el 6 y el 8 ocurre entonces el rapto de la iglesia y el sello de los 144,000. Ojo,
¿Sí lo pueden ver ahí? ¿Lo visualizan? Entre el 6 y el 8 está ocurriendo, o sea, el 6 y el 8 es el 7. ¿Cierto? En el 7 ocurre el sello que ya vamos a ver, sello de 144,000 y la salida o rapto, mejor. Entonces, por eso en el 7 dice, estos son los que han ¿qué? No, salido, porque literalmente la orden fue dada y todo comienza ¿dónde? Si han visto si han leído, ya pasaron por ahí y lo tienen claro, los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Sí? Y después cómo entonces dicen, no destruyan, no le hagan daño, hasta que no hayamos ¿qué? Sellado. Y entonces todavía no comienza la destrucción. Y es en ese momento que la iglesia sale. Pero ya la orden y el periodo de gran tribulación ha comenzado desde el 6, ¿se acuerda? Con los 4 jinetes, con los ay, y con las trompetas y con los sellos. ¿Sí recuerdan esas cosas? Hay trompetas, hay sellos y hay ayes. Ay no, hay ayes. ¿Ve? Entonces, por eso dice en el 7, estos son los que han ¿qué? Salido. Porque están ya, digamos, la consumación de la ira de Dios está en proceso. Ya empieza, ya comienza a desarrollarse, ya salieron los jinetes con la orden. Ya están todas las cosas, entonces los eventos preparados, y por eso la iglesia sale. Y ahí es donde hay confusión, para que entonces la gente diga, es que si han salido de la gran tribulación, es que estaban en la tribulación y salieron, pero no hay todavía la manifestación. Mire que aquí en el 7 no se han roto, se han roto los sellos en el cielo, pero no ha habido destrucción en la tierra. ¿Ve? Entonces ese evento sí, para que lo tengamos presente. ¿Bien? ¿Lo tienen claro o no? ¿Sí lo pueden y lo visualizan? Por eso es que dice, estos son los que han salido. Porque como tal, entonces, escúchenme bien, el tiempo de la gran tribulación comienza en el capítulo 6 y va hasta el 19. Todo este periodo es la gran tribulación. Pero en el 7 hay ese evento, el sello de los 144,000 y el rapto. ¿Ok? Entonces, ¿perdón? No. Es entonces correcto, vamos a decirlo, es durante, pero dejemos claro, antes de que comiencen a ocurrir los eventos desastrosos. Porque lo primero que está ocurriendo, todo eso está sucediendo, léanlo, en el mundo espiritual. Ya salen con la orden, ya salen con lo que van a hacer, ya saben, todo el mundo está preparado, pero no hagan daño a la tierra hasta que no hayamos sellado. Y entonces, conforme son sellados los 144,000, ¿cierto que sí o no? ¿Y eso quién lo sella? El Espíritu Santo. Pues, y posterior al sello es que se va con la iglesia. Pero eso es simultáneo, entonces, o sea, que los sellados y el rapto es simultáneo. No creo yo que sea simultáneo, no lo veo. Primero sella, porque el que sella es el Espíritu Santo. Y después, posterior a sellar a los 144,000, va con la iglesia. Pero tiene que estar para sellar los 144,000. Entonces ya vamos a mirar. Ya vamos entonces a mirar.
Porque, escúchenme bien, y ahí es donde hay tanta confusión como en todo, donde no se tiene claridad acerca de quién es la iglesia, qué entidad, que la iglesia es una entidad diferente al pueblo de Israel. ¿Ve? Y entonces se mezcla y se hace el arroz con mango, aquel atollijo, que entonces efectivamente eso es lo que trae toda confusión. Porque estos 144,000 sí pasan la gran tribulación. Porque está dado es para el pueblo de Israel. Que pase la gran tribulación es el pueblo de Israel. Vamos a mirar para que veamos entonces en Apocalipsis. Pero Apocalipsis no, estamos en Apocalipsis, Daniel. Daniel es, ¿recuerdan qué significa la palabra, el nombre Daniel? ¿Recuerdan alguno? Todos los nombres son muy importantes siempre. Si va a estudiar Ezequiel, tiene que saber qué significa Ezequiel. Si va a leer Jeremías, tiene que saber. Isaías, tiene que saber. Si va a leer Oseas, tiene que saber. Si va a leer Daniel, tiene que saber qué significa. Juicio de Dios. Justicia y juicio. Ay, ya me enredé yo. No, justicia de Dios. Daniel significa eso. Entonces, muy lindo, muy bonito. Entonces, Daniel es el que tiene las visiones, ¿se acuerda? Daniel 7, visión de las 4 bestias, visión del carnero y el macho cuadrido, el cabellito en el 8, oración de Daniel por su pueblo. Entonces, ¿dónde encontramos la gran tribulación? En el 9. ¿Y qué vemos antes? Toda la preparación que les estaba explicando que ocurre en el 6 y el 7 y el 8. ¿Ya? ¿Lo tienen? Daniel 9 dice así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. ¿Qué? 9:20, sí. ¿Ya? Dice así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres mi amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Está determinada sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza, el muro en sus tiempos antiguos, angustiosos. Después de 72 semanas se quitará la vida a Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe ha de venir
destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y los que están determinados se derrame sobre el desolador. Ojo, entonces, ¿para quién es la visión? Quiero que entendamos de lo que leímos. ¿Para quién es la visión? ¿Para quién? Usted y yo, para nosotros, para la iglesia. No, para el pueblo de Israel. Por eso deja claro, para tu pueblo. ¿Ven? Entonces aquí está hablando acerca de lo que va a suceder, pero quería que vieran ese punto específico, es que entendiéramos que esa visión está dada, es cómo va a ser entonces, o qué es lo que va a ocurrir durante estos 7 años de la gran tribulación, que ya con el entendimiento entonces ya vamos viendo ver todos los puntos, que va a surgir entonces la bestia y el falso profeta, y va a venir entonces y se va a manifestar el anticristo, y el anticristo va a ser entonces, digamos, se va a presentar como ese Mesías esperado por el pueblo de Israel. Y ahí está dejando claro entonces efectivamente que, como dice en Juan, a lo suyo vino y los suyos ¿qué? Aquí va a ser al contrario. A lo suyo vino y los suyos le recibieron. Y está dejando claro entonces de cómo no solamente lo van a recibir, sino que van a hacer pacto con él. Va a ser pacto con él. Yo, digamos, lo que yo, digamos, veo o entiendo, no es muy claro con respecto a, no he profundizado, hablan acerca de que ese personaje, ese tipo, ese anticristo, eso sí, yo tengo, o sea, lo que sí sé es que es judío, pero hablan es acerca de un gran líder europeo, que proviene de Europa, de que Europa nuevamente se va entonces a levantar. Y yo no sé si ustedes están viendo todos estos eventos, para que no es que estemos atando cabos, pero el que tenga ojos para ver que vea, que están sucediendo justo esta semana. Si están viendo que hay a punto de haber una guerra en Europa. Sí, yo sé que es Ucrania, pero Ucrania es Europa. Es Europa, Putin, el presidente de Rusia, está tocando Europa y todas las alarmas se están encendiendo, porque se acuerda entonces cómo fue Putin. Primero se tomó en el 14 ¿qué? Un pedacito, Crimea. En el 2014 se anexó un pedacito chiquito, Crimea. Ahora viene por todo el país, el Donbass. Y ahora viene por todo el país. Y entonces ya los europeos digan, carajo, no, esto es imperialista. Eso es la Rusia imperial de los zares y él es la representación de ellos y no cambia. Punto. Y el deseo de, digamos, de expansión y de imperialismo no cambia, entonces vienes por nosotros, y entonces esto está haciendo que las alarmas se enciendan, y ahora la Unión Europea está viendo la necesidad más fuerte que nunca de estar como un gran bloque. Entonces existe una cosa que se llama la Alianza Atlántica, ¿sí la conocen o no? La OTAN. ¿Ve? Que eso es después de la guerra, una federación de naciones que se unieron los países europeos con Estados Unidos para entonces luchar contra el comunismo. Pero entonces ahora sí, en la OTAN hay miembros que son, pero no, y ya hoy con esto que está sucediendo se van a dar cuenta que lo que va, no sé, yo no les estoy diciendo va a haber guerra, no, pero lo que les va a quedar claro y lo que va a ver usted de aquí en adelante es que la Unión Europea va a luchar por su independencia, no va a esperar más a qué dice Estados Unidos, sino que entonces van a hablar ya desde un ejército europeo y de entonces
digamos en este caso, la fuerza de la Unión Europea como bloque, ya no Estados Unidos. No Estados Unidos los va a ayudar, pero ahora son ellos los que tienen que entender que es que donde está Putin es en el patio trasero, es de ellos, no de los Estados Unidos, y que Estados Unidos tiene cola, porque entonces también lo tiene amenazado con ponerle aquí en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela misiles y armas nucleares. ¿Me siguen? Más o menos, son cosas que pasan. Esa es la geopolítica que está. Pero de todo esto, lo que ustedes y yo podemos ver es que entonces va a surgir el Imperio Romano o sea, Roma se va a dirigir con fuerza, porque es Roma, pero apoyado, es representado por la Unión Europea. Por la Unión Europea. Como tal el bloque, la Unión Europea. Y pues la fuerza del Imperio Romano radicaba ¿en dónde? En que, ¿sí saben ustedes, no? El Imperio Romano era fuerte en Europa. En Europa era que tenía la fuerza. El Imperio Romano tenía la fuerza en Europa. Las otras eran colonias solamente para proveer grano y esclavos. Granos y esclavos. Pero las guerras fuertes las tenían era con los celtas, con los altos, con esos, porque entonces ese territorio europeo, la tierra europea, es mejor que el Medio Oriente, que es puro desierto. ¿Sí me siguen o no? Entonces cuando vean el Imperio Romano, lo fuerte del Imperio Romano era las Galias, era Inglaterra, era Francia, era España, era Alemania, todos los países del Cáucaso, todo eso era la gloria del Imperio Romano. Los demás eran simplemente tributarios. Entonces el Imperio Romano, cuando ustedes vean un mapa, se van a dar cuenta que es todo lo que hoy es en día es Europa. Todo lo que hoy en día es Europa, ese era el Imperio Romano. ¿Ve? Entonces eso sí se va a hacer, es bíblico y va a ser de esa naturaleza. Va a ser un líder europeo que salga de la Unión Europea, de la Unión, con la fuerza y con el apoyo y con el respaldo de la Unión Europea. ¿Ve? Y eso es bíblico y eso, pero está hablando que eso va a ser ¿para quién? La visión para tu pueblo. Tu pueblo, porque entonces dice que entonces el remanente será salvo, porque solamente el remanente es de todos los que hayan en ese momento, de los judíos, solamente únicamente que 144,000 de cada nación, de 12,000 de cada tribu van a ser sellados. Y esos son los que están y van a pasar la gran tribulación. Y van a pasar la gran tribulación y van a ¿qué? Van a pasar, ¿dije qué? No van a quedar en la gran tribulación. Porque ellos tienen el sello del Señor. Y entonces el que viene a destruir, a matar y a vengar es ¿quién? El Señor. Y pues a ellos ya están sellados. Y cuando entonces se acuerdan en Egipto, no. Donde viera el sello, no destruya. Los que tengan el sello no los van a destruir. Por eso dice que no destruyan los árboles, ni la tierra, ni nada, para no le hagan daño, porque entonces son lo que va a ser de alimento y todo. Pues, si lo dañan para ellos, entonces tampoco ellos están. ¿Sí me siguen o no? Entonces ahí es importante que entiendan, esta visión es para tu pueblo. Entonces el pueblo de Israel, entonces claro que sí, en esa gran tribulación, durante toda esa gran tribulación van a venir los juicios de Dios, y aún así entonces el diablo va a querer con toda la fuerza tratar de hacer, digamos, consumar su plan, y entonces va a levantar al anticristo, va a levantar al falso profeta y va a engañar al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel va, entonces por eso dice el Señor, cuando oigan que hay ¿qué? Paz y seguridad, que es lo que hasta hoy usted ve no existe en Israel. Todos los días hacen una cumbre, todos los días hacen un acuerdo de paz y de seguridad, y nunca la hay. Pero cuando venga el anticristo, él va a lograr esa paz, va a lograr esa seguridad. Y ese conflicto,
por si ustedes no lo sabían, prácticamente es el que desencadena y le da origen al resto de conflictos. Al resto de conflictos. Entonces, bien, eso es importante que leyeran aquí para que vean que entonces está dejando claro que esta visión es entonces los 7 años de la gran tribulación, es ese tiempo donde Dios va a manifestar su ira y va a tratar entonces con el pueblo de Israel. ¿Te acuerdas que entonces el Señor Jesucristo dijo entonces, ay de las que estén encinta, todos los lamentos que está haciendo, porque entonces efectivamente van a recibir la justa retribución, el castigo real ahora sí, por haber entonces crucificado al Señor y no haberlo recibido, por no haber amado a la verdad y escoger entonces la mentira. Y ahora vamos ahí mismo que estamos en Apocalipsis, en Daniel, al 12. Todas esas visiones, todo lo que aparece ahí entonces en Daniel son esas visiones apocalípticas, véanlo desde esa forma, que está hablando acerca del preámbulo y lo que es entonces ya la gran tribulación. En el capítulo 12, Daniel. Lean. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Quiénes son? Los 144.000. Los 144.000 que representan ¿a quién? Al verdadero pueblo de Israel. Al verdadero pueblo de Israel. Y entonces se levantará Miguel y se acuerda que entonces le dijo al ángel, no hagan daño a la tierra hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, ahí está dejando claro aquí cómo entonces es a un remanente solamente del pueblo al que el Señor va a guardar, los que estaban escritos en el libro de la vida. ¿Cierto o no? Bueno, entonces eso por un lado, para que también entonces tengamos claridad. Y sigue. Ahora vemos entonces, y muchos de los que duermen en el polvo serán eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ok, entonces está claro ahí. Y después está, digamos, la condición en la que quedan los que se levantan en la primera resurrección, los que son iglesia. Los entendidos resplandecerán. Serán como el resplandor del firmamento, y los que se enseñan a la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Esa es la gloria de los que son la iglesia. Ese es el fin de los que son la iglesia después de la resurrección final. Ahí ya está tocando el otro tema que vamos a ver, el juicio final. Ahí ya lo toca antes. ¿Sí ve que está hablando acerca de esa segunda resurrección? Bien, entonces, otra cosa para que entendamos es, ¿y qué pasa durante los 7 años de la tribulación? Entonces, hay sello de los 144.000 y el rapto, ¿cierto que sí o no? Pero hablamos de algo, no se les queda algo inconcluso. ¿Qué pasa con qué? No, ya las bodas, ustedes no estuvieron, pero ya lo vimos la semana pasada. No, está pasando, pero aquí ¿qué es de lo que hemos hablado que no se ha tocado? Todavía no. Algo que todavía, una pieza que todavía no sé. ¿Sí? ¿Qué pasó con él? Con los que no se fueron con el Señor. Porque la Biblia habla de ellos. ¿Qué pasó los que no se fueron con el Señor?
Bueno, los que no se fueron con el Señor, entonces, ahora sí, ¿se acuerdan todo aquello de el sello de la bestia? Que la vacuna, que es el sello de la bestia, que todo esto es preparación. Bueno, pues entonces a esos hombres y a esas mujeres que en el momento no estaban y no se fueron con el Señor, pero que tienen la salvación y tienen claramente entonces el entendimiento acerca de que, y ahora, por el contrario, una vez hubo el rapto, más claro y más evidente es que lo que ellos creían era cierto. Pero ahora entonces, ¿qué tienen que ser? Tienen que ser fieles hasta la muerte y solos. Y es o se pone el sello o se muere de hambre. Se pone. Porque ya lo vamos a ver. Apocalipsis, sí, en esos 7 añitos les toca ver toda la muerte, toda la destrucción, y les toca, esto es aquí, vamos a mirarlo aquí. Ya, deme un segundo y... Pero, ojo, cuando dicen sin ayuda, quiero que entiendan que de cierta forma, sí, tienen ayuda, no de interna, desde adentro del Espíritu Santo, pero los ángeles los ayudan. Los ángeles los ayudan. Para que lo vean y lo desplieguen ustedes mismos después, sí. Los ángeles entonces tienen ayuda angelical. Tienen ayuda angelical. No está, digamos, obrando en sí el Espíritu, pero sí hay ayuda. Sí hay ayuda. No digamos que están solos. Como esos mismos ángeles están también ayudando a los 144,000. ¿Ven? Entonces, aquí, ¿dónde está el sello? Eso es... No, 1000 años no. No. Aquí, la 7ª trompeta. Las 2 bestias. Sí, aquí es entonces, en el 13. Y ahí después está, en el 13, después del 13 sigue el 14. Y en el 14 se van a encontrar el cántico de ¿qué? De los 144,000 que entonces lograron y han vencido y no se les pusieron el sello. Y aquí entonces en el 13 lo tendríamos que leer todo, pero si hay tiempo, bueno, leo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 7 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces ese es el anticristo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado a su autoridad a la bestia. ¿Y adoraron qué? Entonces, ¿se acuerdan? La misma cosa, al Padre y al Hijo. ¿Sí ve? La adoración al dragón es a través de la bestia. Es la misma figura, todo, es imitar todo. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio la boca que hablaba grandes cosas blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Se acuerdan lo que dice en Daniel? ¿Lo leyeron? ¿Recuerdan? Lo acabamos de leer.
y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre de su tabernáculo y los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, ¿está claro? ¿Siguen? Se le dio autoridad de hacer ¿qué? Guerra contra los santos. ¿Y qué? Y entonces, ¿cómo los venció? Y adoraron los moradores de la tierra. Si alguno tiene oídos, si alguno lleva cautiva, va a cautividad. Si alguno mata espada, espada de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de ¿qué? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes los de un cordero, pero que hablaba como dragón, y ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Ese es quién? El falso profeta. No, la bestia es el anticristo. ¿Se acuerda? Esta es como la figura de Juan el Bautista. También hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego de la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que no le adorase, y hacía que todos aquellos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es ¿qué? ¿Y cómo los venció? ¿Cómo los venció? Pues ¿cómo los venció? Pues haciendo que si no se pusieran la marca se murieran. Y entonces no se ponen la marca, entonces ¿qué pasa? Se mueren. Se mueren. Entonces ellos no reciben la marca. Yo la entiendo y la veo literal. Una seña que haga que unos puedan comprar, que uno pueda comprar y vender, es como lo que estamos haciendo hoy. Esto es como, digamos, todo es el simulacro para irnos a organizar, para irnos acostumbrando a la cosa. ¿Ve? Pero ellos entonces sí van a tener que o se marcan o se mueren. El que no se marca se muere. El que se muere se salva. Esa es la paciencia de los santos. No, los 144,000, entonces después miré y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sion y con él 144,000, entonces los 144,000, recuerden, los 144,000, el Señor, están sellados. Y es de la ira de Dios, y entonces todo esto está ocurriendo con la voluntad de Dios. Los 144,000 no se pierden ninguno. No se pierde ninguno. Siguen en la tierra y están viviendo, pero que no. Están guardados, están protegidos, están guardados, están escondidos, están guardados, están guardados. Es un remanente que el Señor guardó para ellos, para Él. Pero eso sí, el remanente de ellos son, y los que quedan con la salvación, ahora tienen que ser fieles, ahora sí, ellos sí tienen que probar finura. Y por eso tienen un galardón. Por eso tienen un galardón. Mire ellos qué pasa con ellos. En el capítulo 20, mírelos a ellos. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena, y prendió en la mano,
Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Sí está viendo o no? Ellos tienen también un reconocimiento, y viene y resucitan también y reinan con Cristo, pero no tienen es que no hay una diferencia entre los que leímos antes o no. Y vi unos tronos y los que se les dio que facultad para juzgar. Y entonces y después no es lo mismo. No es lo mismo, también sirven al Cordero, también ayudan al Cordero, pero no tienen facultad de qué. No son coherederos juntamente con Cristo Jesús, no tienen autoridad para juzgar a las naciones. También yo le digo en el que haya dejado causa por mí, que no reciba 100 veces más y en la vida venidera, entonces que reine conmigo. ¿Ve? Entonces también son siervos. También resucitan como siervos, no como hijos, no tienen facultad para juzgar. El Padre a nadie juzga, todo juicio ha dado a quién. Eso es de los hijos. Ellos tienen un lugar especial, pero no comparado con los que se fueron en la primera resurrección, en el rapto. Pero sí es loable que pudieron guardar el testimonio del Señor hasta la propia vida. ¿Perdón? No hay ningún lloro y crujir, no enredemos, no. Esos son lo que ya le expliqué, ¿no? Queda un remanente que no se va porque no está velando, pero tienen el testimonio de Jesucristo, ¿sí o no? Y contra ellos desciende a hacer guerra, lean Apocalipsis 12, y contra ellos desciende a hacer guerra, y contra ellos enciende su furor, y los hace marcar y los hace decapitar, y ellos entonces vencen. ¿Ve? Pero que si todos vencen, yo no sé si todos vencerán. Pero lo que sí está claro aquí es entonces lo que ustedes acaban de leer, que ellos entonces fueron los que no recibieron ¿qué? Todo el que no recibió la marca de la bestia sí venció, pero el que entonces, usted sabe, porque si le dicen a usted muérase de hambre, usted se muere de hambre y tranquilo y bueno, listo, pero ver a los niños muriéndose de hambre, de ahí, papito, nos tenemos que morir de hambre aquí por el testimonio del Señor. Ese sí no es jugando. Entonces por eso todo el tiempo el Señor dice, sean sabios, velen. Porque no es fácil ahora, pero no va a ser más fácil después si lo alcanza usted ese tiempo. Sí, por eso. No va a ser fácil ahora, pero entonces en ese entonces no va a ser difícil, no va a ser nada fácil. ¿Ve? Entonces ese remanente no habíamos entonces hablado acerca de ellos, ¿recuerdan o no? No habíamos hablado acerca de ellos, y ahora que entonces ya queda para la próxima, ahora sí vamos a hablar entonces de milenio, a ver quién sigue el orden correcto. Segunda venida. Sigues a hablar acerca de segunda venida y milenio, porque no hemos tratado todavía segunda venida. Entonces vamos a mirar segunda venida y milenio con la ayuda del Señor. En esto que falta, no sé si estaría tratado o adelantado, cuando la Biblia habla de los que tienen que seguir comiendo del árbol de la vida. No, todavía no hablemos de eso, no lleguemos a eso. Sí, está adelante. Más adelante vamos a hablar acerca de ella. O sea, mire que vamos en Apocalipsis 19. O sea, vamos a tratar, ¿qué vamos a ver cuando vengamos? Vamos a hablar de Apocalipsis 19. Y ya hablamos entonces de toda la tribulación, todo, pero la tribulación, vamos a hablar del fin
de la tribulación, que es con la venida de nuestro Señor, la manifestación visible en la tierra y su paso y su punto aquí, y el reino milenial de Cristo. Pero entonces ahora sí entendimos qué es o cómo funciona lo de la tribulación. La tribulación, entonces, los únicos que pasan, la gran tribulación, son los 144,000. No, los que están... ¿Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Pero ustedes recuerdan que el pueblo de Israel, ¿hubo gente que salieron con ellos o no? ¿Sí o no? Esa parte también hay que tocarla. ¿Sí saben de qué les estoy hablando, por amor a Dios, o no, para explicarles? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no solamente salieron los del pueblo de Israel, otros pueblos que también estaban ahí se les pegaron. Los cuales, no habla de egipcios, no habla de egipcios. Vamos a mirarlo porque ya no. Vamos a mirarlo, no alcanza el tiempo. Lo miramos dentro de 8 días. Los coatitas, salieron otros pueblos se pegaron ahí. Aprovecharon que iban de salida estos y entonces por aquí, que es más derecho, si los están librando a ellos, nos vamos nosotros. Es importante entonces ver ese detalle, porque ese remanente que se le pega a esos 144,000 son las naciones y el pueblo de Israel, sobre los cuales viene a gobernar el Señor Jesucristo. ¿Sí me siguen o no? Ellos vienen, esos son los únicos seres vivos que quedan. No quedan más seres vivos, sobre 144,000, y a los que esos 144,000 les predicaron la buena nueva y creyeron, los va a guardar el Señor, como los que creyeron cuando los sacó de Egipto, esos otros pueblos que creyeron que efectivamente el Señor los estaba librando y se la jugaron con ellos, o no se la jugaron con ellos. ¿No ve que venía Faraón detrás de quién? ¿Iba a matar a quién? ¿Iba a matar a quién? A todos. Ellos por irse también con ellos, iban todos. Esas son las naciones. Es importante que tengamos entonces claro ese detalle. Esos son los únicos seres. ¿Quiénes más? Nadie más. No queda ninguna carne con vida. Todos los hombres, mire que después dice ahí, y los que medio quedaron, los mató, y quedan solamente el falso profeta y eso, y los destruye con el aliento de su boca, y todos los hombres murieron. Mediten y lean eso para que vayan adelantando. Pero piensen entonces en cuando salió el pueblo de Egipto, ¿se acuerdan? Ellos eran los que tenían la promesa, pero al lado de ellos salieron otros pueblos que creyeron ¿a qué? A esa promesa. Y esos 144,000 van a predicar y van a creer, y los ángeles están ayudándolos, y ahí ve usted el evangelio, entonces el librito del ángel con el evangelio eterno, ahí todo. Es que hay que leer porque yo no puedo tampoco darles todo, porque hay que esforzarse un poquito. Cuando lean se van a dar cuenta, ahí está la predicación, y esos van a creer. Pero esa salvación está dada es por medio de los 144,000. ¿Ve? Como cuando piensen, salieron y se les pegaron los coatit. Ese es un pueblo. ¿Se acuerda que después resultó que ese pueblo, más triste todavía, que fueron más fieles que los judíos? ¿No se acuerda? Que eran más fieles que los judíos. Que después el Señor los va a coger como ejemplo y les va a decir, miren estos, obedecen a sus papás que les dio mandamiento de no beber vino ni sidra. Y ustedes entonces, que son pueblo mío, no me obedecen. Y estos que no son pueblo, y por eso es la sombra. Llamaré pueblo a los que no son. ¿Sí me explico o no? Perfecto. Entonces leamos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy,
y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, feliz noche, el Señor Jesús les bendiga.